la familia y de la pobreza. Decía el Papa, hemos reflexionado sobre la familia y seguimos adelante. Reflexionar sobre la familia. Y desde hoy, dice, nuestra catequesis se abre con la reflexión a la consideración de la vulnerabilidad de la familia en las condiciones de la vida que la ponen a prueba. La familia tiene muchos problemas que la ponen a prueba. Una de estas pruebas es la pobreza. Pensemos en las numerosas familias que viven en las periferias de las grandes ciudades, pero también en las zonas rurales. Cuánta miseria, cuánta degradación, decía el Papa. Y luego, para agravar la situación, en algunos lugares llega también la guerra. La guerra es siempre algo terrible, decía él. Además, la guerra golpea especialmente a las poblaciones civiles, a las familias. Ciertamente la guerra es la madre de todas las pobrezas. La guerra empobrece a la familia. Es una gran saqueadora de vidas, de almas y de los afectos más sagrados y queridos. A pesar de esto, hay muchas familias pobres que buscan vivir con dignidad su vida diaria, a menudo confiado abiertamente en la bendición de Dios. Buscan vivir su dignidad, buscan vivir la dignidad de su vida. Esta lección, sin embargo, no debe justificar nuestra indiferencia, sino aumentar nuestra vergüenza por el hecho de que exista tanta pobreza. Es casi un milagro que en medio de la pobreza la familia siga formándose, incluso siga conservando como puede la especial humanidad de sus relaciones. El hecho irrita a los planificadores del bienestar que consideran los afectos, la generación, los vínculos familiares como una variable secundaria en la calidad de vida. No entienden nada, decía el Papa. En cambio, nosotros deberíamos arrodillarnos ante estas familias, que son una auténtica escuela de humanidad, que salva las sociedades de la barbarie. ¿Qué nos queda en efecto si cedemos al secuestro del César y de Mamón, de la violencia y del dinero, y renunciamos también a los afectos familiares? Una nueva ética civil llegará solo cuando los responsables de la vida pública reorganicen el vínculo social a partir de la lucha en perversa espiral entre la familia y la pobreza, que nos conduce al abismo. La economía actual, dice el Papa, a menudo se ha especializado en gozar del bienestar individual, pero practica ampliamente la explotación de los vínculos familiares. Esto es una contradicción grave. El inmenso trabajo de la familia, naturalmente, no está sin duda cotizado en los balances. En efecto, la economía y la política son avaras en materia de reconocimiento al respecto. Sin embargo, la formación interior de la persona y la circulación social de los afectos tiene precisamente allí su propio fundamento. Si lo quitas, todo se viene abajo. No es solo cuestión de plan, decía el Papa. Hablamos
de trabajo, hablamos de instrucción, hablamos de salud. Es importante entender bien esto. Quedamos siempre muy conmovidos cuando vemos imágenes de niños destruidos y enfermos que nos muestran en muchas partes del mundo. Al mismo tiempo nos conmueve también mucho la mirada resplandeciente de muchos niños privados de todo, que están en las escuelas carentes de todo, cuando muestran con orgullo su lápiz, su cuaderno, y cómo miran con amor a su maestro, o a su madre, o a su maestra. Ciertamente los niños saben que el hombre no vive solo de pan, también del afecto familiar. Cuando hay miseria, los niños sufren porque ellos quieren el amor, los vínculos familiares. Nosotros, cristianos, deberíamos estar cada vez más cerca de las familias que la pobreza pone a prueba. Pero pensad, decía el pontífice, pensad todos vosotros, conocéis a alguien, papá sin trabajo, mamá sin trabajo, y la familia sufre, las relaciones se debilitan. Es feo esto. En efecto, la miseria social golpea a las familias y en algunas ocasiones la destruyen. La falta o la pérdida de trabajo o su gran precariedad inciden con fuerza en la vida familiar, poniendo a dura prueba las relaciones. Las condiciones de vida en los barrios son con mayor dificultad, con problemas habitacionales y de transporte, así como la reducción de los servicios sociales, sanitarios y escolares, causan ulteriores dificultades. A estos factores materiales se suma el daño causado a la familia por pseudomodelos difundidos por los medios de comunicación social basados en el consumismo y el culto de la apariencia, que influencian a las clases sociales más pobres e incrementan la disgregación de los vínculos familiares. Cuidar a las familias, cuidar el afecto, cuando la miseria pone a prueba a la familia. Yo tengo aquí lo que dice el Papa para subrayar esto. Tenemos que cuidar a las familias. Tenemos que cuidar el afecto. Personificando un poco más, podemos decir, debo cuidar a mi familia. Debo cuidar el afecto en mi familia. Principalmente cuando la miseria pone a prueba a la familia. Cuidar el afecto. ¿Qué tan afectivo soy para los de casa? A veces podemos limitarnos y pensar que por el hecho de ofrecerles para la comida, con eso ya terminé mi misión. Y quizá en casa lo que necesitan, lo que tienen es hambre de amor, hambre de afecto, hambre de ese cuidado, de ese detalle. Por eso el Papa decía, cuidar a las familias, cuidar el afecto, cuando la miseria pone a prueba a la familia. Y luego continúa el Papa diciendo, la Iglesia es madre y no debe olvidar este drama de sus hijos. También ella debe ser pobre para llegar a ser fecunda y responder a tanta miseria. Una iglesia pobre es una iglesia que practica una sencillez voluntaria en la propia vida, en sus mismas instituciones, en el estilo de vida de sus miembros, para derrumbar todo muro de separación, sobre todo de los pobres.
necesaria la oración y la acción. Oremos intensamente al Señor, que nos acuda para hacer de nuestras familias cristianas protagonistas de esta revolución de la proximidad familiar, que ahora es tan necesaria. De ella, de esta proximidad familiar, desde el inicio fue construyendo la Iglesia. Y no olvidemos que el juicio de los necesitados, los pequeños y los pobres, anticipa el juicio de Dios. Como dice en Mateo 25, 31 al 46. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, todos los ángeles con él se sentarán en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones, y separarán a unos de los otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y así continúa Mateo 25, del 31 al 46, ese momento en el que vamos a ser juzgados todos. Y el Papa decía: no olvidemos esto y hagamos todo lo que podamos para ayudar a las familias y seguir adelante en la prueba de la pobreza y de la miseria que golpea los afectos, los vínculos familiares. Quisiera leer otra vez el texto de la Biblia que hemos escuchado al inicio, y cada uno de nosotros piense en las familias que son probadas por la miseria y la pobreza. La Biblia dice así, Sirácides, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Hijo, no prives al pobre del sustento, ni seas insensible a los ojos suplicantes. No hagas sufrir al hambriento, ni exasperes al que vive en su miseria. No perturbes un corazón exasperado, ni retrases la ayuda al indigente. No rechaces la súplica del atribulado, ni devuelvas la espalda al pobre. No aparte los ojos del necesitado, ni le des ocasión de maldecirte. Sirácides capítulo 4, versículo del 1 al 5. Escuchemos de nuevo, desde el corazón, lo que dice la palabra de Dios. Hijo, no prives al pobre del sustento, ni seas insensible a los ojos suplicantes. No hagas sufrir al hambriento, ni exasperes al que vive en su miseria. No perturbes un corazón exasperado, ni retrases la ayuda al indigente. No rechaces la súplica del atribulado, ni vuelvas la espalda al pobre. No apartes los ojos del necesitado, ni le des ocasión de maldecirte. Y el Papa termina diciendo: porque esto será lo que hará el Señor. Lo dice el Evangelio. Si nosotros hacemos estas cosas. Y ahí termina este mensaje que el Papa dirige a todos los católicos en la audiencia general que aconteció el miércoles 3 de junio del 2015. Todos debemos trabajar por nuestras familias y no dejarnos manipular, como dice el Papa, por el consumismo, querer tener esto, querer tener aquello. Debemos atender primero la familia,
salir adelante con la familia. Pidamos a la Virgen que en medio de la pobreza podamos mantenernos en esa comunión y podamos compartir con los más pobres. Siempre hay una persona que es más pobre que tú. A esa persona procura compartir, aunque sea poquito. Siempre hay más personas, siempre hay personas más pobres. Porque a veces nos calificamos como pobres y nos autojustificamos y decimos, bueno, quien debe de recibir ayuda soy yo, porque yo soy pobre. Y teniendo esa actitud, pues entonces todos son pobres porque siempre se comparan con el que tiene más. Comparémonos con el que tiene menos para poder decir yo debo de ayudar y poder compartir los bienes que Dios nos ha dado. Pidamos al Señor que nos dé ese corazón de carne, ese corazón que pueda ser generoso para todos aquellos que ahora sufren. Que María nos ayude para que podamos atender esa necesidad y ser generosos con aquellos que más sufren.